Los LM3914, 15 y 16 son los divisores de voltaje analógicos más populares en la comunidad de los electrónicos, también conocidos como los búmetros. Diseñados por la empresa National Semiconductor, son capaces de dividir los voltajes en una escala de 10 salidas, y esto es posible por los amplificadores operacionales, en función de comparadores de voltajes usando solo resistencias en serie, proporcionando así salidas similares a los TTL o CMOS, con una corriente de 30 mA de salida, ideal para los diodos LED. Usaremos una barra de 10 LEDs para visualizar esta operación. Las salidas de las divisiones son negativas, por lo tanto uniremos todos los ánodos de los LEDs y las limitaremos con una sola resistencia, pero mínimo de medio watt de potencia. Y todos los cátodos estarán conectados en la salida de los comparadores. La alimentación se realiza en el pin número 2 y en el número 3. El pin número 4 a negativo para los divisores resistivos. El pin número 7 es una salida de voltaje exclusivo para los divisores resistivos, por lo cual hay que unirlo al pin número 6 para completar el circuito resistivo. Le añadiremos otra resistencia porque, según el fabricante, ayudará a trabajar al circuito resistivo interno. El pin 8 a negativo para ese regulador exclusivo. El pin 9 nos ofrece una configuración de funcionamiento especial. Con señal positiva enciende todos los LEDs. Probaremos esa. El pin número 5 es la entrada de señal que utiliza un buffer operador, así que lo aprovecharemos para medir el mismo voltaje de la alimentación. Usaremos un potenciómetro de 5 kiloohmios para regular el voltaje de la alimentación. Al igual que un divisor de voltaje, se conecta entre positivo y negativo, y entre el medio saldrá el voltaje a medir. Estos divisores de voltaje pueden trabajar entre voltajes de 3 a 25 voltios máximo, pero en las salidas divisoras operacionales, según el modelo, tendrá una salida de voltaje máxima de 1 voltio para los LEDs, lo que indica que en cada operador realiza la división interna del voltaje de entrada, representándolo así como un voltímetro. El pin 9 permite una función grupal o individual en la salida de los comparadores. Vamos a desconectarla para ver cómo trabaja individualmente cada LED. Mejoraremos el efecto colocando una resistencia en negativo en el pin número 8 y haremos lo mismo para los pines 6 y 7 con otra resistencia. Esto ayudará a reducir un poco el ruido eléctrico para las escalas de los diodos LEDs. Pero eso sí, seguirá dividiendo el voltaje y podremos ver las escalas que irán encendiendo los diodos LEDs. Ahora sí vamos a comprobar si puede trabajar como medidor de audio. Para esto usamos un conector jack estéreo macho para recibir el sonido. Importante saber reconocer las líneas de comunicación. Compartir el negativo para vincular los dispositivos. Una resistencia de media gama en la entrada del búmetro. Un condensador electrolítico para que trabaje como acoplador y así omitir el voltaje y permitir solo el audio. Y lo conectamos a uno de los canales de sonido. Vamos a construir un pequeño amplificador de audio para escuchar lo que estará detectando el búmetro y usaremos un canal de audio para habilitarlo. Si quieres ver este circuito, por aquí te dejo el video tutorial. 12 voltios será lo ideal para trabajar tanto el amplificador como el búmetro. Al parecer, el LM3914 puede trabajar como medidor de audio, a pesar de que es más un divisor de voltaje y trabajar como voltímetro, puede detectar directamente la señal de audio del celular. No lo digo yo, lo dice su hoja de datos y su fabricante, así que puede rendir. Vamos a probar a su hermano siguiente, el LM3915, que según su fabricante es ideal para medir audio porque su estructura está diseñada para medir las escalas en decibeles, ligeramente logarítmica, es el término que se usa para él.
Y sí, tiene casi el mismo resultado, aunque con más fluidez y sensatez. Pero ambos hermanos, incluyendo al LM3916, que es el que no pude conseguir, pueden trabajar en ese rol audio musical. Así que puedo decir, confirmado, estos son auténticos búmetros audioeléctricos. La empresa Texas Instruments, que se encargaba en distribuir estos búmetros, anunció que dejaría de producir el LM3915 y el 3916 desde el año 2017 y solo se dedicarían con la producción del 3914. Con razón no encontraba ese integrado. Se dice que algunas empresas en Escocia aún la siguen produciendo. Pero Texas Instruments siempre fue una de las mejores industrias de fabricación. Así que si tienen una, cuídenla mucho, ¿sí? Gracias por ver el video hasta el final. No se pierdan la segunda parte porque habrá más circuitos con el búmetro. Dejen su apoyo a este video, un me gusta, comenten, compártanlo, suscríbanse, activen la campanita. Este canal sigue creciendo y esperemos que sea así para seguir subiendo más videos gratis sobre la electrónica. Así que muchas gracias, soy Androbot y nos veremos en la segunda parte de este video. Chao, chao.